Mi novio terminó conmigo porque no quise darles regalos de Navidad a su familia. Mi relación con mi novio ha sido siempre de mucho cariño y respeto. A lo largo del tiempo, hemos aprendido a conocernos profundamente, pero también hemos notado que tenemos algunas diferencias, especialmente cuando se trata de cómo expresamos nuestro amor. Para mí, lo más importante es el tiempo compartido y los gestos sinceros, mientras que para él, los regalos materiales juegan un papel clave, especialmente en ocasiones como la Navidad. Esta diferencia de perspectivas comenzó a ser más evidente cuando se acercaba esa festividad, y fue ahí cuando empezaron a surgir ciertas tensiones entre nosotros. Diciembre llegó con su carga habitual de celebraciones, luces y promesas de felicidad. Aunque me entusiasma la Navidad, este año la situación económica estaba siendo un desafío, y las preocupaciones comenzaron a nublar lo que debería haber sido un mes de alegría. Cada año, los regalos para mi familia son una prioridad para mí, porque somos muy unidos, y me gusta demostrarles mi cariño de esa manera. Este año, sin embargo, mis recursos eran limitados, y tuve que hacer malabares para comprar algo significativo para cada uno de ellos sin arruinarme. No había lugar para lujos ni excesos, solo para pequeños detalles que reflejaran mi amor y aprecio. Además, había decidido comprarle un regalo a mi novio. No era nada lujoso, pero estaba pensado con cariño. Sabía que él era consciente de mis limitaciones, y confiaba en que apreciaría el gesto. La Navidad, para mí, nunca ha sido sobre lo material, sino sobre el tiempo compartido, las emociones y el estar con quienes amas. Pero algo en la forma en que mi novio comenzó a hablar de su familia me hizo preguntarme si veía las cosas de la misma manera. Un día, mientras hablábamos sobre los planes para las fiestas, él hizo un comentario que no vi venir. Estaba pensando que este año podríamos regalarle algo a mis padres y hermanos, algo simbólico, para demostrarles cuánto los quiero. Me parece que sería un buen detalle de tu parte también. La forma en que lo dijo me dejó pensativa. No solo me había incluido en la idea de regalarle a su familia, sino que parecía dar por sentado que yo también lo haría. No entendí bien la insistencia, ya que nuestras familias no tienen la misma cercanía, y no vivíamos juntos. ¿Acaso era una expectativa que debía cumplir sin cuestionarla? Intenté explicarle de manera calmada que este año no me sentía en condiciones de hacer un esfuerzo económico tan grande, y que ya había hecho planes para regalarle algo a mi familia y a él, sin entrar en más gastos. No era que no quisiera a su familia, pero sentía que no era algo necesario ni esperado de mi parte. A medida que pasaban los días, me sentía cada vez más presionada. Aunque traté de ser clara con mi postura, comenzaba a dudar de mí misma. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba demostrando que no me importaba su familia al no querer regalarles algo? La Navidad siempre ha sido un momento en el que se espera dar más de lo que uno tiene, un momento para mostrar afecto y generosidad, pero también un espacio donde las personas deben ser honestas con lo que pueden ofrecer. Mis recursos eran limitados, y no podía simplemente ignorarlo. En mis conversaciones internas, me repetía que estaba haciendo lo correcto, pero la constante insistencia de mi novio comenzó a afectarme. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de expectativas. Me dijo una vez, no se trata solo de los regalos, se trata de mostrarles que los valoras. Y aunque entendía lo que decía, no podía dejar de pensar en que la Navidad no debería ser una obligación, ni una prueba de cuánto puedes dar, sino un espacio para disfrutar con las personas que te importan, independientemente de lo que puedas o no regalar. Actualización 1. La situación llegó a un punto crítico una noche, cuando después de un día largo de trabajo, decidí que era el momento de hablar de nuevo. He estado pensando en lo que dijiste, comencé. Pero sigo sin estar de acuerdo. Mi familia es lo más importante para mí, y este año no me siento en condiciones de hacer un esfuerzo más grande, especialmente por personas con las que no tengo una relación cercana. La respuesta de él no fue la que esperaba. ¿En serio me estás diciendo esto? Pensé que seríamos un equipo, que estaríamos juntos en esto. ¿Qué tipo de pareja soy para ti si no puedo contar con tu apoyo, ni siquiera para un gesto tan pequeño como este? Esas palabras me dolieron profundamente. Sentí que de alguna manera me estaba poniendo en una posición en la que no podía ganar. Si no lo hacía, entonces no estaba siendo suficiente. No entendía por qué no podía ver que yo estaba haciendo lo mejor que podía. Pero mi voz se quebró mientras le explicaba que,
aunque me dolía no poder cumplir con esa expectativa, sentía que mi apoyo debía ser más que solo regalos materiales. La discusión terminó sin una resolución clara, solo un malestar palpable en el aire. Después de esa discusión, algo comenzó a cambiar en su actitud. Ya no era el mismo. Aunque no lo dijo explícitamente, su comportamiento me hizo sentir que se estaba alejando. Cuando nos veíamos, se mostraba más distante, menos atento, y me costaba entender por qué. ¿Acaso lo que le había dicho lo había afectado tanto? Pensé que estaba siendo clara y honesta, pero de alguna manera, mi sinceridad lo había dejado con la sensación de que no estaba lo suficientemente comprometida en la relación. Una noche, mientras cenábamos juntos, me miró fijamente y me dijo, he estado pensando mucho en esto. Si no puedes hacer un esfuerzo por mi familia, ¿cómo puedo estar seguro de que serías capaz de comprometerte más en el futuro? Las relaciones se basan en dar y recibir, y no quiero estar en una en la que siempre sea yo quien dé. Ese comentario me dejó atónita. No podía entender por qué, si todo lo que le había ofrecido era lo mejor de mí dentro de mis posibilidades, ahora se estaba cuestionando todo lo que habíamos construido. El siguiente día, mientras pensaba en lo que él había dicho, comencé a sentir una necesidad urgente de aclarar las cosas en mi mente. A veces, las emociones y las presiones hacen que uno reaccione de manera impulsiva, y me di cuenta de que yo también había estado reactiva, defendiéndome en lugar de escuchar lo que realmente estaba en juego. Decidí que lo mejor sería tomar un paso atrás, dar espacio para pensar sin las expectativas constantes que él parecía tener. No porque no lo quisiera, sino porque necesitaba entender si nuestra relación podía sobrevivir a esta diferencia fundamental en cómo vemos la vida y las expectativas que tenemos para el futuro. Le pedí un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería, porque aunque me dolía, no quería seguir en una relación donde solo uno de los dos estuviera dispuesto a comprometerse. Había pasado toda la semana dándole vueltas a la situación, intentando encontrar la manera de abordar el tema con él. No quería que se quedara con la idea de que no me importaba, pero al mismo tiempo, sentía que había sido injusto presionarme para darles regalos a su familia cuando no podía permitírmelo. Después de mucho pensarlo, finalmente decidí que la única forma de aclararlo era hablar cara a cara. Así que lo llamé y le pedí que nos viéramos. Quería, al menos, que entendiera mis razones. Actualización 2. Nos encontramos en el parque donde solíamos caminar juntos. La calma del lugar, con su ambiente relajado, debería haber sido el escenario perfecto para una conversación sincera. Sin embargo, al verlo llegar, algo me dijo que esta conversación no iba a ser fácil. En su rostro no había rastros de comprensión ni de preocupación, sino más bien una expresión fría y distante. Fue él quien comenzó a hablar de inmediato, sin que yo pudiera siquiera tomar la palabra. Sabes, esto me tiene bastante confundido. Yo pensaba que, como pareja, íbamos a compartir los mismos valores, que íbamos a ser un equipo. Y eso incluye ser parte de la familia del otro, especialmente en fechas como esta. Para mí, las Navidades son un momento importante, es la época en la que todos nos damos algo, en la que mostramos que nos importa la otra persona. Pero tú, simplemente decidiste no hacer el esfuerzo. No entendí por qué no quisiste hacer lo mismo por mi familia. Sus palabras fueron como una bofetada. Sentí como el dolor se acumulaba dentro de mí, pero también la frustración. ¿Cómo podía pensar que solo un regalo material podría demostrar que me importa? Mi cabeza estaba llena de pensamientos, pero no quería perder la calma. Finalmente, logré hablar, aunque mi voz temblaba. Te he explicado 1000 veces que no es por no querer a tu familia, ni por no valorarlos. Este año, las cosas están muy difíciles para mí. Ya había comprado los regalos para mi familia, y no pude hacerlo para los tuyos. No fue por falta de cariño, sino porque mi situación no me lo permitía. No puedo hacer más de lo que ya hago, ni obligarme a algo que no puedo dar. Y me duele que no lo entiendas. Esperaba que mis palabras fueran suficientes, que al menos se diera cuenta de que no se trataba de él o de su familia, sino de mi realidad. Pero, en lugar de eso, lo que me respondió me dejó sin aliento. No lo entiendo. Para mí, el hecho de que no quisieras hacer el esfuerzo es un claro indicio de que no te importa. Si realmente me valoraras, lo habrías hecho. Así que, sinceramente, me estoy cuestionando si esta relación realmente tiene futuro.
No sé si estoy dispuesto a seguir con alguien que no entiende lo básico de cómo funcionan las relaciones. Su tono fue tan cortante y definitivo que me quedé sin palabras. Había esperado un intento de comprensión, una apertura a ver más allá de los regalos y las expectativas, pero en lugar de eso, sentí que se cerraba cada vez más. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el dolor del momento, sino por la desilusión de ver cómo alguien a quien amaba no podía ver más allá de su propia perspectiva. El silencio se apoderó de la conversación. Él estaba tan decidido en su postura que ya no había espacio para una solución. Con una frialdad que nunca había mostrado antes, me miró por un momento y dijo algo que me dejó helada. Creo que esto no está funcionando. No puedo seguir con alguien que no comprende lo que significa compartir en pareja, que no está dispuesta a dar lo que yo necesito. Creo que lo mejor es que terminemos. No quiero seguir forzando algo que no está bien. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Lo había dicho en serio? El dolor se mezclaba con una sensación de incredulidad. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi mente se quedó en blanco por unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sin poder decir nada más, simplemente me quedé ahí, observándolo, mientras él se alejaba, dejándome sola con un nudo en el estómago y una mente llena de preguntas. ¿Qué acaba de suceder? ¿Hice mal en no ceder y comprarles regalos a su familia? Actualización 3. El tiempo pasó después de nuestra última conversación, y aunque no había llegado Navidad aún, algo dentro de mí se había roto. La herida estaba fresca y seguía doliendo, pero la confusión también se apoderaba de mí. La ruptura no había sido por algo trivial, pero me sentía como si hubiera sido lanzada al vacío, enfrentando el dolor de perder a alguien que había sido una parte importante de mi vida, pero sin realmente entender por qué. Había tanto en juego en esa Navidad que se acercaba, tanto en términos de expectativas y lo que significaba para cada uno de nosotros, que mi mente no podía dejar de girar. Pasaron algunos días de incertidumbre, y empecé a preguntarme si había hecho bien. Había defendido mi postura, había sido fiel a mis límites, pero las palabras de mi ahora exnovio seguían retumbando en mi cabeza. Si realmente me valoraras, lo habrías hecho. No podía dejar de pensar en eso, en si era cierto, en si realmente no lo valoraba lo suficiente o si, simplemente, nuestras formas de mostrar cariño eran incompatibles. A medida que avanzaban los días, el ambiente de las fiestas comenzó a instalarse a mi alrededor. Las luces navideñas, las ofertas en tiendas, la constante presión de estar preparado para la Navidad, todo parecía reflejar el dilema interno por el que estaba pasando. Las familias que celebraban juntas, los intercambios de regalos, las cenas festivas. Me sentía ajena a todo eso, como si estuviera mirando desde fuera, sin realmente poder participar. Pero lo que más me sorprendía era cómo una pequeña diferencia en nuestras expectativas había desencadenado algo tan grande. ¿Realmente un simple regalo podría definir una relación? Empecé a hablar más con mis amigos sobre lo que había pasado. A pesar de la tristeza, la comprensión de los demás me ayudó a dar perspectiva. Mi amiga Carla, por ejemplo, me hizo una pregunta que resonó profundamente en mí. ¿Por qué sientes que debes demostrar algo con un regalo? ¿No es suficiente lo que ya haces por ellos y por él? Las palabras de Carla me hicieron darme cuenta de que tal vez estaba luchando con algo que no debía pelear. El amor no siempre tiene que ser material, y si mi relación con mi exnovio dependía de eso, entonces quizás nunca fue lo que pensaba que era. Decidí tomarme un tiempo para pensar en todo eso, en lo que realmente importaba. La Navidad ya estaba cerca, pero aún no había llegado, y el conflicto seguía siendo el mismo. ¿Debería rendirme y ceder a esa expectativa? O, por el contrario, seguir con mi postura y aceptar las consecuencias de no poder cumplir con algo que no sentía genuino. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, el aire fresco me permitió respirar y pensar con más claridad. Recordé lo que me había dicho mi exnovio en su última conversación. ¿Qué tipo de pareja soy para ti si no puedo contar con tu apoyo, ni siquiera para un gesto tan pequeño como este? Era una frase que me había dolido, pero con el tiempo, empezaba a darme cuenta de que no se trataba de un simple gesto pequeño. Era más grande, era una prueba de si realmente estábamos dispuestos a ceder por el otro, a reconocer las diferencias y seguir adelante juntos. Pero tal vez nuestra diferencia en cómo veíamos el amor era tan grande que ya no había espacio para reconciliarnos.
El sol se estaba poniendo y una parte de mí sentía que necesitaba tomar una decisión. Aunque aún quedaban unos días para la Navidad, sentía que era necesario aclarar cómo me sentía. Si bien no podía obligarme a dar algo que no podía, también sabía que no quería seguir en una relación donde mi sinceridad y mis límites fueran vistos como una falta de compromiso. Por fin, decidí que lo mejor era hablar con él una vez más. Necesitaba explicar lo que había estado rondando en mi cabeza y en mi corazón. No se trataba de no querer a su familia o de no estar dispuesta a comprometerme, sino de saber que no podía ir más allá de lo que mi situación me permitía. Me sentía cansada de las expectativas que no podía cumplir, de la presión por hacer algo que no sentía que fuera parte de mi naturaleza. Así que llamé a mi exnovio, no con la esperanza de cambiar su decisión, sino con la necesidad de aclarar lo que había pasado en mi mente desde la última vez que hablamos. Aún no era Navidad, pero algo dentro de mí me decía que debía poner fin a esta incertidumbre. El día que finalmente nos encontramos en el parque, la atmósfera era completamente diferente a la de las veces anteriores. Esta vez, no había lágrimas ni reproches. Solo la necesidad de aclarar las cosas de una vez por todas, porque lo que había quedado entre nosotros ya no podía seguir flotando en el aire, sin resolución. Nos sentamos en una de las bancas, rodeados por el aire fresco de diciembre. El cielo estaba gris, como si la ciudad misma estuviera esperando que resolviéramos lo que quedaba pendiente entre nosotros. Las hojas caían lentamente de los árboles, recordándome que el tiempo seguía adelante, implacable, mientras nosotros permanecíamos atrapados en un momento de estancamiento. No intercambiamos demasiadas palabras al principio. El silencio era pesado, pero no incómodo. Ambos estábamos buscando la manera de decir lo que sabíamos que estaba por venir, pero sin querer admitirlo. Fue él quien rompió el silencio. Lo pensé mucho, dijo, su voz más tranquila de lo que esperaba, como si ya tuviera las respuestas que necesitaba. Y aunque no quiero que las cosas terminen así, no puedo seguir con alguien que no está dispuesta a comprometerse como yo lo haría. Sus palabras fueron claras, pero no agresivas. Fue un golpe suave, pero firme, como si ya estuviera convencido de que no había vuelta atrás. Sabía lo que quería decir, y yo también lo sabía. Esta conversación no era sobre ganar ni perder, sino sobre aceptar que ya no estábamos en el mismo lugar. Hubo un largo silencio después de sus palabras. Mis ojos buscaron algo en su rostro que me hiciera sentir que todavía había espacio para arreglar las cosas, pero lo único que encontré fue una determinación que no había visto antes en él. Pensé que al menos podría explicarle, una última vez, que mi postura no había sido sobre rechazarlo a él ni a su familia, sino sobre no poder cumplir con algo que no me era posible. Pero las palabras se me atoraron en la garganta, y me di cuenta de que no importaba cuánto lo intentara. Ya habíamos llegado a un punto en el que nuestras diferencias no podían resolverse con una simple conversación. Me levanté de la banca, sin saber si debía abrazarlo, pedirle perdón o simplemente irme. Las luces de Navidad aún no se habían encendido por completo en la ciudad, y los escaparates de las tiendas estaban llenos de decoraciones brillantes, pero nada de eso me alcanzaba. Todo se sentía distante. La Navidad seguía acercándose, pero no tenía sentido pensar en celebrarla cuando mi mundo personal se desmoronaba en pedazos pequeños, como las hojas caídas a mi alrededor. Él también se levantó. No me miró. No hizo ningún intento de acercarse o de suavizar la situación. Se quedó allí, quieto por un momento, y luego dio un paso atrás, comenzando a alejarse lentamente. No había prisa, pero había algo en su caminar que me decía que ya había tomado su decisión. Las palabras de despedida no vinieron, como si ya no quedara espacio para más intentos. Simplemente, se fue. Observé cómo se perdía entre la multitud, cada paso alejándose de mí, cada segundo que pasaba haciendo más real la idea de que esto había terminado. Algo dentro de mí quería correr tras él, detenerlo, gritarle que lo intentaría de nuevo, que esta vez sería diferente. Pero otra parte de mí, la más tranquila, entendió que no había nada más que hacer. No podía forzar una solución a algo que ya no estaba destinado a ser. Me quedé allí, sola, en el parque. El aire frío se colaba entre mis ropas, pero el vacío en mi pecho era aún más frío. Mi mente parecía desconectada de mi cuerpo, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. La Navidad seguía acercándose, pero ahora era solo una fecha en el calendario. Los días,
que antes parecían llenos de posibilidades, ahora solo traían consigo más preguntas sin respuesta. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sido mi orgullo o mis principios lo que me había llevado a esta ruptura? No sabía si alguna vez tendría una respuesta clara. Miré alrededor, observando cómo las luces comenzaban a iluminar las calles. Pero ya no importaba. La Navidad se estaba acercando, pero este año ya no significaba lo mismo. El vacío de lo que perdí no lo llenaban las luces brillantes ni los regalos que quedaban por comprar. Me dolía pensar que todo eso ya no formaba parte de mi futuro cercano, pero de alguna manera, sabía que este dolor era parte del proceso. Había intentado ser fiel a mí misma, y aunque el camino no había sido fácil, al menos ahora sabía que no podía seguir aferrándome a una relación que ya no tenía las bases sólidas que una vez imaginé.